TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia, soy María Elena Cantú. Es un placer acompañarles de nueva cuenta. Debate contemporáneo en materia de salud. Es algunos de los temas, digamos, más controvertidos que hoy se debaten en nuestro país, los vamos a abordar, principalmente, digamos, lo central. En democracia todo es debatible. Somos, un grupo de mexicanos, un país muy diverso, con puntos de vista coincidentes y otras veces no coincidentes. ¿Cómo se discuten los temas que nos dividen o los temas en los que nuestras maneras y nuestros puntos de vista no siempre coinciden? Ana Amuchastegui Herrera, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Ana, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria en el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Claudia, gracias. Gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Si les parece bien, entramos de una vez en materia. Leyes y derechos controvertidos en México. Vamos al reportaje, regresamos al estudio. Voces de la Democracia. Hace algunos años era impensable que en México se discutieran temas como la eutanasia, la legalización de estupefacientes, la despenalización del aborto o los derechos para parejas del mismo sexo. Estos asuntos espinosos, aunque se refieren a temas ancestrales que afectan las políticas de salud pública y preocupan e involucran a sectores muy diversos de nuestra sociedad, no eran tratados social y mucho menos legalmente. Diferentes escenarios, sobre todo la presión de la sociedad civil y de los sectores liberales de la sociedad, han revivido estos temas que, al ser ofensivos para algunos, generan posiciones irreconciliables y dividen a la opinión pública. Pero de eso se trata la democracia, de disentir, de discrepar para llegar a un acuerdo. México no es el único país en donde estos debates han tomado fuerza. En nuestro continente, en Uruguay, Argentina y Colombia, se han dado pasos importantes, aunque han causado controversia. Incluso sociedades liberales y democracias consolidadas como la francesa o la norteamericana han visto a sus sociedades divididas cuando se trata alguno de estos asuntos. Más allá de un juicio de valor, lo cierto es que la discusión sobre estos temas morales y jurídicos controversiales es una consecuencia del desarrollo de nuestra democracia y, claro, de la sociedad, que es más tolerante, más pluralista y más respetuosa de los derechos de las personas que piensan y viven de una manera diferente. Voces de la Democracia. Ana, Claudia, platicábamos mientras escuchábamos el reportaje. Sí, en efecto, en el pasado, en otros momentos de nuestro país, pues estos temas como la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al aborto en México, en el Distrito Federal, hasta las 12 semanas de gestación a partir del 2007, ni siquiera eran temas. Simple y llanamente se hablaban, pues si no en lo oscurito, sí de manera soterrada, no abierta, no había una discusión sobre estos temas porque nos parecían demasiado controvertidos. ¿Qué opinión les merece que hoy en México sean parte de la agenda del debate?
Bueno, en el reportaje mencionaban, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto y eutanasia, ¿no? La discusión. Y me parece que de lo que estamos hablando en esos temas tiene que ver con una transformación de la sociedad mexicana para reconocer el derecho de cada individuo a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. Pero en particular en el tema del matrimonio igualitario que se ha dado en llamar en otras latitudes y el tema sobre la interrupción del embarazo, lo que estamos viendo es una transformación en el debate público y en la esfera pública que está trasladando el ámbito de la sexualidad de una discusión moral a una discusión ciudadana. Una transformación que tiene que ver con la modernidad, una modernidad particular y peculiar en nuestra sociedad mexicana, que no es una modernidad como pudiéramos decir en otros países más de las metrópolis, pero que tiene que ver con que la sexualidad empieza a dejar de ser materia de regulación por parte de las instituciones religiosas y pasa a ser, después de una lucha ciudadana y de una transformación en términos, por ejemplo, de incluir la sexualidad en el ámbito de la ciencia, que pasa a ser un campo de decisión sobre los derechos. ¿Tú cómo la ves, Claudia? En México la agenda, desde la investigación, pues en la Cámara de Diputados, antes no estaba ni en la agenda un grupo de investigadores hablando de estos temas. Hoy sí, ¿y cómo se da ese tipo de investigaciones sobre estos temas controvertidos? Como bien señala la doctora, al ser un tema que ha evolucionado en nuestro país, se ha marcado el interés sobre el mismo. En este caso hay que recordar que México es una federación y como tal hay 32 criterios para que se legisle el aborto y a su vez que se está regulando actualmente. En el 2007, la Asamblea del Distrito Federal de Representantes da pie a que antes de las 12 semanas de gestación la mujer tenga esa opción, fuera de las 3 excusas legales de las cuales se tiene permisión para ello, que ella, por el simple hecho de gobernar, por decirlo de alguna manera, su cuerpo, ella pueda tener esa gran decisión. Sin embargo, se vio que a raíz de esta regulación concreta hubo una contrarreforma en los demás estados de la República. Que vamos a abordar en un momento más cuando entremos al tema particularmente de la interrupción del embarazo, pero sí me gustaría darle un contexto y elementos de juicio a nuestro auditorio sobre esta transformación que se ha dado en el país para poder discutir estos temas. 2 puntos antes de entrar a los reportajes concretos. ¿Cómo describirías, Ana, esta lucha de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las organizaciones no gubernamentales, digamos como actores que han estado empujando estos temas para que hoy puedan discutirse abiertamente? Y el segundo punto es, ¿cómo debemos discutirlos? Bueno, como decía antes, lo que pasa es que lo que en 2007 cuaja como la reforma al Código Penal del DF y a la Ley de Salud del DF en términos de despenalizar el aborto completamente antes de la 12ª semana de gestación y ordenar a los servicios de salud a proveer el servicio gratuito en los servicios de la ciudad. Eso que es un evento histórico en este país, tiene una larga historia que tiene que ver con la transformación de la cultura de género y de la cultura de la moral sexual en el país. Es decir, la sexualidad siempre ha sido motivo de regulación en todas las sociedades, pero se han encargado normalmente las instituciones religiosas de normar y regular el modo en que las personas nos consideramos sujetos de sexualidad. Con la irrupción de la modernidad, con el nacimiento de la idea de que hay un sujeto individual titular de derecho y con el avance de la ciencia, es decir, con un proceso de secularización de las sociedades, el tema de la sexualidad cada vez más empieza a ser debatido como un tema pertinente a la libertad, a la dignidad, por supuesto a la seguridad, y en ese sentido ingresa en el ámbito del derecho propiamente, ahora bajo
vocación de reconocimiento de las garantías, la titularidad de las garantías individuales. Sin embargo, el derecho nunca es abstracto, el derecho está enraizado en las disputas sociales que se viven en ese momento. Y claro, la despenalización del aborto en el DF es producto de una intensísima disputa política entre sectores conservadores de la sociedad que enuncian que el neonato tiene derechos como sujeto versus una corriente muchísimo más como diremos, muchísimo más anclada en la visión contemporánea del derecho personal a decidir sobre el propio cuerpo, que dice que en efecto puede haber y en la decisión de la Suprema Corte de Justicia ante la demanda de inconstitucionalidad por la reforma legal de despenalización del aborto, uno de los debates más interesantes es la ponderación del derecho, es decir, quién tiene más derecho, ¿no? O cuál es el derecho que prepondera ante esta supuesta conflicto de derechos entre y en realidad lo que prevalece en esa discusión es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia reproducción. Sí, incluso llegó también el caso Baja California con una acción de inconstitucionalidad que efectivamente los argumentos jurídicos de la Corte son muy interesantes sobre estos dos derechos en colisión, ¿verdad? Desde un punto de vista, los derechos de la vida, desde la gestación, versus derechos de las mujeres. Vamos a hablar sobre este tema. Un punto que no quiero dejar de discutir, ¿cómo discutimos lo que nos divide? Es decir, alguien tiene una frase al respecto que es menos calor, más razón. ¿Cómo lo dirías tú, Claudia? Yo creo que en todo momento deben de prevalecer los elementos científicos, ¿no? El derecho, ayudarnos del derecho comparado, ver los instrumentos internacionales sobre el tema, qué dicen al respecto, porque del estudio que se realizó sobre el tema, vemos que así como hay derechos para el neonato, hay derechos para la mujer. Así es. Entonces, incluso este tema a nivel internacional queda en las mismas condiciones, ¿no? Siempre va a estar esa situación, cuando se discute el derecho a la vida. ¿Desde cuándo comienza la vida? Desde el momento de la concepción, la fecundación, incluso a nivel ideológico, fisiológico, filosófico, señala cuándo tiene ya alma el producto, ¿no? Y se entran en toda esta serie de cuestiones y de idiosincrasia versus la mujer actual, la mujer de hoy en día, que de alguna manera en nuestra cultura occidental cada vez afortunadamente tenemos más derechos, y dentro de la cuestión del ámbito laboral accedemos más a esta cuestión al igual que los hombres. Entonces también de alguna manera se exigen las mismas condiciones en la medida de lo posible. Entonces no es un tema fácil de debatir, siempre el aborto ha sido un tema que polariza las situaciones, pero sí es necesario que lo abordemos en aras de que, como vemos, ya hay un código de procedimientos penales a nivel federal y hay hay mucho cuestionamiento o mucha inquietud de que exista también un código penal a nivel federal. Y yo considero que este es uno de los principales temas en los que vemos de qué se va a proceder a hacer en esa situación. Es un desafío, es un pendiente jurídico. Desde tu punto de vista, ¿hemos avanzado en nuestra manera de discutir los temas que nos dividen, que nos confrontan, que nos separan? Bueno, evidentemente sí, ¿no? Evidentemente hay un proceso de democratización en la sociedad mexicana, pero no necesariamente ese proceso de democratización se refleja desafortunadamente en la calidad de la clase política que tenemos, ¿no? Sí pueden llegar estos temas a la Cámara de Diputados, sí llegan a la Cámara de Senadores, pero desafortunadamente no siempre se debaten en función de el espíritu, digamos, de la propuesta ciudadana, por ejemplo, en relación con ciertas leyes, sino se debaten desgraciadamente con otros criterios que tienen que ver con intereses personales. Sin embargo, la sociedad mexicana ha avanzado en términos de democratización, y coincido con Claudia en que el papel de la inclusión de la ciencia para comprender los procesos que tienen que ver con la reproducción fue fundamental para que, por ejemplo, el movimiento de mujeres argumentara por qué la 12ª semana del embarazo es una línea del tiempo donde es factible interrumpir un embarazo, ¿no? Sin embargo, de todos modos estamos hablando de una disputa política, donde
en realidad, en el caso de la interrupción del embarazo, lo que se ha peleado es la pregunta de quién es el cuerpo de las mujeres. Históricamente el cuerpo de las mujeres ha estado subordinado a regulaciones morales que tienen que ver con el poder y con, en un sentido, con una sociedad patriarcal, ¿no? Y la lucha de las mujeres por tener acceso a que el Estado garantice lo que nosotras necesitamos para regular nuestra propia reproducción, ha tenido que justamente luchar contra la regulación religiosa del proceso de la sexualidad y la reproducción. En ese sentido, fue una batalla y es una batalla hoy en día porque no podemos olvidar que a pesar de que en esta ciudad el aborto, y hay que decirlo, no ha habido ninguna complicación en los 100 y tantos mil interrupciones legales del embarazo desde 2007 y en términos de salud pública no ha habido ninguna complicación, de modo que no es un tema de salud. Lo que acá se está debatiendo es, y lo que acá se está disputando es la autonomía sexual de las mujeres. Es decir, si las mujeres tenemos la posibilidad y el Estado garantiza nuestra capacidad de tomar, de actuar esas decisiones en relación con las instituciones de salud, lo que estamos ganando es autonomía sexual para las mujeres. Y en el fondo, ese es el tema que espanta en la discusión sobre el aborto. No es el tema necesariamente de si nace o no nace un hijo, es el tema de que las mujeres podamos tener garantizados los derechos que nos permitan decidir sobre la reproducción. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Les parece bien si mandamos nuestro primer reportaje sobre interrupción del embarazo y regresamos para discutirlo más a fondo? Voces de la democracia. Desde abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación y disminuye las penas a las mujeres que lo practiquen después de este periodo. Tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México, algunos de los 32 estados del país comenzaron a modificar sus leyes. En la actualidad, 16 estados establecen protección al derecho a la vida desde su concepción. Los códigos de Guanajuato, Guerrero y Querétaro lo permiten cuando la vida de la madre corra peligro. En el resto, el aborto se penaliza, salvo en casos de violación, en el estado de Guanajuato con penas de prisión de hasta 30 años. Tenemos derechos y creo que se debe de respetar los derechos de las mujeres, pero también el primer derecho de todo ser humano es el derecho a la vida. Entonces me parece que pues no estoy a favor ni en contra, solamente pues yo como personal de la salud hago mi labor. Ponernos en la realidad, no nada más en lo que dice la iglesia. A ver, una niña de 13 años y la violan y que tiene que quedarse con el bebé, hasta que crezca, ya, adiós secundaria, y no fue culpa suya. Las ideologías religiosas influyen mucho en la cultura mexicana y mi opinión es de que no debería de haber esa ley del aborto. Tomar la salida más fácil, ¿no? Sería llegar a lo que sería matar a alguien más, por más chiquito o indefenso que parezca, ¿no? O sin forma. Pues está bien, que traen a muchos niños a sufrir nada más. Luego no los quieren los papás, ¿para qué vienen al mundo, no? Que no me parecería que tengan una criatura que no pueden atender, ni mantener, ni nada. El hecho de que haya habido esta ley que le permite a las mujeres que bajo ciertas circunstancias aborten es muy importante, es un reconocimiento a su libertad de decisión. Creo que es un aporte importante al desarrollo de los derechos humanos en México. Personalmente espero que sea cuestión de no mucho tiempo para que la despenalización sea a nivel nacional, aunque creo que no va a ser fácil. Voces de la democracia.
Voces de la democracia, debate contemporáneo en materia de salud. Estamos hablando sobre la interrupción del embarazo con Ana Amuchastegui Herrera, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco, y con la maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria en el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Claudia, haznos un panorama sobre jurídicamente en dónde estamos parados en el Distrito Federal y en el resto de los estados de la República sobre este tema. Como señalé anteriormente, el Distrito Federal es el que de alguna manera en el 2007 lleva la batuta en relación de darle un derecho de preferencia, por decirlo de esta manera, a la mujer que desea abortar siempre y cuando sea antes de la 12 semanas. A diferencia del DF, muchos estados de la República han elevado a rango constitucional el derecho a la vida del producto desde el momento de la concepción y desde el momento de la fecundación. Hay algunos que se van más por la concepción y otros más en el segundo término, pero sí se vio una respuesta en sentido contrario a raíz de esta fecha, porque se vinieron dando reformas constitucionales a nivel local en sus códigos penales y en su legislación de la salud. Traigo los dos polos, tanto el Estado que penaliza mínimamente a la mujer que haya abortado antes de esta situación, que es el Estado de Campeche, que solamente obliga a la mujer a realizar jornadas de trabajo comunitario, mientras que el Estado que más eleva la pena actualmente es Tamaulipas, que señala un rango de 4 a 8 años puede ir la pena a la mujer que haya cometido, en este caso, el delito de aborto en estos estados. La panorámica también es a nivel internacional, el estudio que se hace, y nada más para asomarnos un poquito más a la cuestión, a la cuestión internacional, se puede señalar que en Latinoamérica la mayoría de los países sigue lo que actualmente está prevaleciendo en México, ¿no? Ese criterio de tratar de dar un cierto equilibrio a estas dos cuestiones, mientras que en los países de europeos ya es un tema ya ya se van más como decía la doctora, más a la protección de la mujer, más a dar los elementos necesarios para que una interrupción ilegal del aborto se lleve en los mejores términos posibles a nivel de salud. Y se tiene la situación que en Inglaterra y en Holanda dan posibilidad de que la mujer pueda decidir hasta la semana 24, ¿no? Entonces sí vemos que es una extrapolación tremenda. Entonces vemos cómo en este tipo de temas sí influye mucho la cultura, sí influye mucho el grado de avance científico, y obviamente influye mucho el tipo de idiosincrasia en concreto que se tiene, ¿no? México es el mejor ejemplo en el sentido de a qué estado vas y qué situación encuentras a nivel cultural. Como bien señala la doctora, yo considero que debe de ser a través de opinión social, a través de estadísticas que se permeen en la legislación en la legislación local las necesidades en cuanto a esta situación, porque también tenemos temas muy conexos, entre ellos, por ejemplo, está la mortandad materna, ¿no? ¿Cuáles son las causales en el resto de los estados, excepto en el Distrito Federal, para interrumpir un embarazo? Las tres causales permisivas, en primer lugar está la violación a la mujer, que el producto tenga malformaciones congénitas y que ponga en peligro la vida de la mujer. Ana, de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo ha sido el ejercicio de este derecho en el Distrito Federal de las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo? Bueno, nosotros hemos hecho investigación desde el 2007 con mujeres que han ido a los servicios de salud del Distrito Federal para solicitar la interrupción legal del embarazo, porque nos interesaba mucho conocer, habíamos hecho investigación sobre la manera en que las mujeres conciben sus derechos reproductivos, y lo habíamos hecho en relación con derechos que incluso no estaban consagrados en las leyes, pero cómo ellas los percibían, inclusive el derecho al aborto. Pero en este caso era muy interesante tratar de indagar cómo el reconocimiento institucional y legal de un derecho tenía efectos sobre los modos en que las mujeres interpretaban ese nuevo acceso. Es decir, si el hecho de que el aborto se convirtiera en legal tenía efectos sobre la experiencia en el proceso de la decisión y en el proceso mismo de la interrupción. Y lo que sucede es muy interesante porque
prácticamente de un día para otro, el aborto en el DF deja de ser un delito y se convierte en un derecho. De modo que quienes realizan un aborto en esas condiciones, antes de la 12ª semana de gestación, dejan de ser delincuentes automáticamente de la noche a la mañana para ser titulares de un derecho. ¿Qué efecto significó eso en términos de la experiencia? Y nos encontramos con, básicamente yo quisiera como mostrar una sola cosa, que es, si bien las mujeres, debido a que la cultura sexual en este país es una cultura profundamente católica, no necesariamente coherente, es decir, la mayoría de las mujeres que abortan son católicas. Entonces, el hecho de que la norma moral sea católica no quiere decir que la práctica sea consecuente siempre con eso, pero esto nos lleva a que la interrupción que muchas mujeres hicieron del acceso legal al aborto probablemente tenía que ver con, a lo mejor no estoy de acuerdo, o esto yo no sé si es un derecho, pero el solo hecho de que una institución estatal, gubernamental de salud ofreciera el servicio, tuvo un efecto directo en dos cosas. Una, la legitimidad de la decisión, es decir, si el gobierno provee este servicio, es porque entonces existe la legítima posibilidad de decidir si puedo o no interrumpir un embarazo. E indirectamente, la legitimidad del titular de esa decisión. Es decir, si el gobierno otorga este servicio y no me pide más que mi opinión al respecto, ¿no?, y las pruebas correspondientes para fijar la edad de gestación, entonces yo también legítimamente soy un sujeto titular de ese derecho. Esos dos efectos han tenido un impacto muy importante en el modo en que las mujeres están empezando a interpretar el vínculo de su reproducción con la cuestión jurídica y de prestación de servicios del Estado. Tú recordarás que entre los argumentos que se daban en contra era: llegarán una cantidad increíble de mujeres y filas y filas y filas para abortar en el Distrito Federal. ¿Qué pasó con ese tema? No hubo tal incremento, al contrario, lo que disminuyó fue precisamente la mortalidad y la morbilidad asociada al aborto, porque el problema del aborto no es la interrupción misma del embarazo, sino el modo en que se hace, y está absolutamente comprobado en todos los países donde se ha hecho investigación que mientras el aborto sea realizado en condiciones seguras no hay riesgo, o el riesgo es mínimo. De hecho, es más riesgoso un parto que un aborto bien realizado y en condiciones seguras. ¿Cuántas muertes se dan hoy en día? ¿Tenemos alguna sospecha? Yo sé que es un número muy difícil, se maneja 1 millón de abortos al año en México. No se sabe porque todas estas cifras, digamos, no se ponen en la mesa para discutirlas claramente, pero sabemos que muchas mujeres actualmente mueren por abortos mal practicados. Bueno, en este país, el DF es el único que tiene la protección de la decisión simplemente por decisión de la mujer. Lo que estamos viendo en el país es que a raíz de la reforma legal del DF hubo una reacción sumamente intensa por parte de ciertos sectores conservadores de la ciudad, que no solo modificaron las constituciones locales de muchos estados, sino que el efecto que tuvieron ha sido la criminalización de mujeres que interrumpen el embarazo, que han sido obligadas a llevarlo a cabo de forma clandestina y que de todos modos entonces son criminalizadas. De modo que este tema de la criminalización, que también tiene que ver con el consumo de drogas, está empezando a ser, más bien, ya logró ser un paradigma bajo el cual en este momento nuestra sociedad mexicana está viviendo la forma de pensar el gobierno. O sea, en este momento, por ejemplo, pensando en las mujeres, en lugar de pensar en sus derechos sociales, económicos y políticos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la seguridad social, el derecho al acceso a la vivienda, el derecho a la, ¿no? Lo que se enfatiza es la criminalización del aborto, por ejemplo, en lugar de seguir una política propiamente democrática que tendría que ver con la promoción y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Mientras esto ocurre en el Distrito Federal, Claudia, tú nos hablas de una realidad muy distinta en los estados y nos ponías en la mesa un tema que merece ser analizado y aclarado también. Por un lado, en el Distrito Federal es legal interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas, pero no ocurre así en el resto de los estados, salvo en caso de violación, malformación del producto y el riesgo
para la vida de la madre. Pero ¿qué pasaría o qué pasa en el tema del Código Único, el Código Penal Único para el país? ¿Qué pasaría? Es el gran debate. Es el gran debate que se pone sobre la mesa al tratar de instrumentar. ¿Se discutió esto en la Cámara de Diputados? Hay inquietud. En aras de ir dentro del proceso penal, a cuestiones de oralidad y demás, y de uniformar muchos criterios a nivel penal, hay quien ha establecido que el siguiente paso es el llevar a cabo un código penal único. En otros tipos de delitos se considera que es adecuado, por ejemplo, para trata de personas, para secuestro, para robo, tener una uniformidad y que la delincuencia no esté pasando de un lado a otro y que esté señalando en ciertos delitos, ¿no? Pero yo creo y considero que este tema es fundamental para establecer si entra o no a un criterio único a nivel de federación, porque actualmente el aborto se considera dentro del delito común, es decir, que cada localidad se encarga de su regulación. ¿Ven ahí ustedes un riesgo? Sí, absolutamente, porque insisto, el debate, incluso en términos políticos, lo que sucedió durante el 2007 y las reformas consecuentes en los estados, en realidad el aborto, o podríamos decir la libertad reproductiva de las mujeres, la protección de la libertad reproductiva de las mujeres, muchas veces no se discutió por el tema mismo, sino como probablemente moneda de cambio de negociaciones electorales locales inclusive, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucedió cuando la reforma es que definitivamente el gobierno del Distrito Federal tenía una intención de diferenciarse del gobierno federal, ¿no? El gobierno perredista del DF tenía una intención clara de diferenciarse del gobierno federal, sobre todo en términos de políticas progresistas ligadas a las cuestiones de la sexualidad, y en otros estados, ¿no?, la negociación fuera de las cámaras, porque ahí es donde en realidad a veces se deciden las cosas, no tuvo que ver necesariamente con las necesidades de las mujeres, ¿no?, sino tuvo que ver con criterios políticos que escapan propiamente a la materia que se está discutiendo. Si tú me apoyas, yo te apoyo. Si tú me apoyas en esto, yo te apoyo en otra cosa. Claudia, tú nos abordabas también otro tema vinculado a esto, embarazos en adolescentes. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿De qué tamaño es el fenómeno? Este tema lo tomamos a consideración y se desarrolló una investigación, puesto que veíamos, yo creo que para todos es súper cotidiano salir y ver a jovencitas ya con bebés en brazos, incluso con el uniforme de secundaria. Procedimos a elaborar una investigación al respecto, y hace un mes se señala en una estadística que lleva a cabo sobre el tema que el 20% de los alumbramientos en este país son de los años de 12 a 19 años. Hoy, de 12 a 19 años. ¿Esto ha cambiado con respecto al pasado? Se ha incrementado. Y de aquí nos vamos a las políticas de salud pública. Sí, ya se ha demostrado que en las dos administraciones pasadas no hubo una política de prevención. Y yo considero que hay, como en muchos temas que tratamos, nos vamos al origen del asunto, y es la educación, ¿no? Para prevenir abortos, para prevenir embarazos adolescentes, es una educación temprana en estos temas. Y como bien lo señala la doctora, pues lo que pasa es que ya nos tenemos que levantar ese velo de moralidad y ver qué está pasando hoy en día, y así como considero que se llevan campañas agresivas de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a nivel comercial, hay que llevar políticas públicas a las escuelas, políticas públicas para evitar embarazos adolescentes y evitar abortos, simplemente. Si vemos que hay una etapa muy vulnerable en la mujer, hay que darle todos los instrumentos a las jóvenes de nuestro país para que vean que hay otras opciones, porque muchas no estudian, no trabajan, y de alguna u otra manera el caminito a seguir es el embarazo. Y vemos que lo que conlleva socialmente que una joven de 15 años tenga un bebé, ¿no? Tanto a ella se le cuartan mucho las oportunidades, como qué se espera de esta criatura, ¿no?, en su inserción social. Desde su investigación y análisis, Ana, ¿qué está pasando con este tema? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las causas y los efectos? Bueno, aquí hay como cosas muy complejas que analizar. Una es que lo que hoy en día se llama embarazo adolescente ha sucedido en todos los momentos de la historia.
Lo que ha cambiado es el número también por cómo ha aumentado la población, pero sobre todo ha cambiado la preocupación del Estado, porque anteriormente las que hoy llamamos embarazadas adolescentes estaban casadas o unidas. La diferencia ahora es que el matrimonio se está postergando, pero el embarazo no. Entonces la preocupación del Más allá de eso, ¿sí observas un incremento? Hay incremento en cifras, pero no necesariamente en términos de que sean, o sea, no en términos, ¿cómo se dirá?, proporcionales, sino en términos de que la población ha aumentado. Pero el modo en que se ha construido el problema del embarazo adolescente tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver con el embarazo propiamente. Ahora las embarazadas que llamamos adolescentes no se casan, antes estaban casadas. Esa es una de las grandes diferencias de cómo se ha construido el problema del embarazo adolescente. Al hacer eso, en realidad, una de las cosas o sea, lo que no se toma en cuenta en este en este debate tiene que ver con que yo más bien creo que no hay opciones para las jóvenes. O sea, justamente al revés. Yo creo que la política, el avance de las políticas neoliberales en este país, el desmantelamiento de los derechos fundamentales, la crisis económica que ya no es momentánea, sino que es permanente, yo creo que en efecto no hay opciones para las chicas, en efecto no hay opciones suficientes de educación, ni de empleo digno, ni de acceso a seguridad social. Entonces, el embarazo es el caminito porque no hay caminito posible. Entonces, lo que desgraciadamente se ha hecho con las políticas de prevención o de intervención sobre el embarazo adolescente es responsabilizar exclusivamente a las mujeres jóvenes de haberse embarazado. Tienen dos graves problemas las políticas públicas en este sentido. Uno, no reconocer la participación de los jovencitos en el proceso del embarazo y no trabajar en la prevención en el caso de ellos. Y dos, tomar el embarazo como una exclusiva responsabilidad de la joven sin atender a que justamente la maternidad es en esta cultura católica el emblema fundamental de la feminidad. Y si uno no tiene acceso a estudiar, a convertirse en un sujeto productivo, donde pueda adquirir cierto estatus social, hay algo que a las mujeres nos da un estatus social automático, que es convertirnos en madres. Si eso no se trabaja, no solo en términos ideológicos de lo que las jóvenes quieren o no quieren, sino en términos materiales, de los accesos que tienen a educación, claro que el caminito es el embarazo. ¿Qué efectos tiene en la vida de una chica de 15 años hoy ser pues madre? Depende. El primer efecto puede ser un enorme estatus, del cual ella carecía totalmente. Y si no entendemos eso, y si no entendemos que en realidad las opciones tienen que estar materializadas y no solo discursivamente enunciadas, pues claro que el embarazo es el caminito. Si produce un prestigio bien claro. Claudia, ¿qué tenemos en materia de políticas públicas? ¿Vienen cambios en este sentido? Nos dice Ana. A ver, no se está observando por un lado, se responsabiliza solamente a la mujer, bueno, tenemos problemas en materia de educación y prevención, pero no hay una política pública, por ejemplo, que involucre a los hombres. ¿Qué hay en la agenda, en la Cámara de Diputados, para entrarle desde otros ámbitos o escuchar organizaciones no gubernamentales o investigadores o a la academia para entrarle con otra mirada a este tema? Ha habido iniciativas al respecto, hay algunas que se van enfocadas a la ley de educación, a la ley de protección de los derechos de las niñas y los niños, de los jóvenes. No hay una uniformidad de las propuestas que se han presentado hasta el día de hoy. Hay incluso una iniciativa que propone establecer el día de la juventud en función de evitar el embarazo adolescente, no hacer conciencia en los jóvenes. Pero yo considero que en este tipo de temas debe de haber un enlace permanente entre la legislación y las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno. Si bien a nivel de Plan Nacional de Desarrollo y demás, están involucrados este tipo de cuestiones a nivel de salud, cada uno de los estados debe de llevar acciones específicas sobre el tema. De la investigación que se realizó, se ubicaron a 3 estados que sí tienen un programa o una política establecida, desde llevar a cabo
cuestiones muy prácticas, como darle un muñeco al adolescente electrónico para que vea cuáles son las necesidades hasta cierto punto de que necesita un bebé, hasta pláticas y charlas con jóvenes de secundaria y preparatoria. Sí las ha habido, pero se ha visto que no han funcionado del todo. Entonces tiene que haber una especie de reestudio del tema y ser más, allegarse más a la localidad. Porque los jóvenes de Chiapas no son los mismos de los jóvenes de Monterrey. Hay como entonces se tiene que estudiar bien la localidad y ver de qué manera, ¿no? Y ser mucho más abiertos en esta cuestión. Porque si abordamos el tema de los anticonceptivos, porque el tema de los anticonceptivos está ligado con estos dos temas que estamos tratando actualmente. Y siempre se llega a la cuestión, ¿le damos o no le damos al joven? Porque si no promovemos a que vaya. Entonces no tenemos definidas ni las madres de familia, ni las escuelas, ni el gobierno, qué vamos a actuar y de manera conjunta. No tenemos claras las metas. Digamos que caminamos por distintos senderos. Ana, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo estamos educando en esta materia en el país? Ahora que se está hablando ya de un par de años a la fecha sobre el tema de educación y ahora concretamente sobre el tema del modelo, ¿qué tendríamos que revisar en este tema? Bueno, yo creo que, y ahí coincido con Claudia, que el problema principal ligado a las políticas públicas en relación a lo que se llama embarazo adolescente tiene que ver con la dificultad de la sociedad para aceptar que los jóvenes tienen vida sexual, ¿no? Así como es fundante para nuestra estructura social la idea de que las mujeres somos subordinadas sexualmente y en general a los hombres y que toda la estructura está de algún modo manteniendo esa subordinación, igualmente fundante es la idea de que los jóvenes no tienen deseos sexuales y no tienen prácticas sexuales. Es una realidad sobre que todo no queremos las ver. jóvenes. Claro, es algo que no, porque insisto, la sexualidad ha sido regulada principalmente por visiones religiosas, en este caso ligadas Pero ¿quiénes no quieren ver esa realidad? ¿El Estado, en la familia, la sociedad en general? ¿En dónde o todos? Estoy totalmente de acuerdo con Claudia en que la diversidad de este país es de tal calibre que no podemos hacer esa generalización, ¿no? Pero en términos de hegemónicos, es decir, en términos de las voces más ¿cómo diremos? Más con más volumen, ¿no? La norma indica que si bien se puede reconocer que existe la vida sexual de los jóvenes, no debería de existir. Entonces, bajo esa lógica, no hay modo de educar a nadie a que se presente a una situación sexual previniendo. Por ejemplo, en la investigación que hemos hecho desde hace muchos años con jóvenes en México, el orden de género, que no es solo la diferencia entre hombres y mujeres, sino el modo en que la sociedad está estructurada para producir esa desigualdad, es muy difícil para las jovencitas presentarse a una reunión con un novio trayendo un condón en la bolsa. Es muy difícil porque en este país, en términos culturales, parece ser que es menos amenazante embarazarse que prevenir un embarazo, en términos del prestigio de las mujeres, por eso hablaba, y en términos incluso de correr riesgo hasta de maltrato, o sea, una chica que puede llegar con un condón a reunirse con su novio, ¿no? Se expone a muchas cosas, no digo que en todos lados, pero digamos que en términos de norma, esa chica se expone a muchas cosas. Entonces, cuando las políticas públicas se sorprenden de los embarazos adolescentes, cuando no se ha hecho, no hemos logrado una transformación cultural suficiente que reconozca que las mujeres tenemos derecho a buscar y a buscar el placer, mientras eso no se ha reconocido, mientras no reconozcamos que las mujeres tenemos derecho a la libertad sexual, no hay modo, pues, de que podamos asumir 100% la responsabilidad sobre nuestros actos sexuales. Yo creo que hay más, yo creo que la doctora le dio en el punto, hay más miedo a qué hacemos con esa libertad sexual que te damos, cómo la manejamos, que siendo que ya está, a decir, mejor nos evitamos el tema y nosotros lo tratamos de brincar, pero cuando lo brincamos ya tenemos abortos, el tema de abortos y el tema de embarazos adolescentes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud da una serie de lineamientos para evitar el embarazo adolescente. Y en todos esos lineamientos que da es más que nada el empoderamiento de la mujer.
empoderamiento en el sentido de educativo, laboral, que tengan metas claras en la vida y que desde el seno familiar se dé esta cuestión de unión de vales mucho, ¿no? Vales mucho como ser humano. Yo, mamá, tuve un hijo, tuve una hija, pero yo los voy a educar de manera igual. Ya se acabó eso de que al hermano de alguna manera se le educa y a la mujer de otra, ¿no? El hombre, si tiene muchas novias, hasta se le aplaude, ¿no? Y la mujer, de alguna manera, si está previniendo estas dos cuestiones, pues ya se le tacha de otras maneras. Entonces yo creo que estén en muchos sentidos, en el tema educativo, en el tema social, que de alguna manera se va a ver reflejado en la cuestión legal. Entonces sí son como muchos... que caminamos digamos, en rutas que a veces se contraponen. A manera de conclusión, Ana, ¿cómo avanzamos en estos temas culturales, en estos temas jurídicos, en materia de derechos en México? Bueno, de hecho ha habido una transformación significativa. El solo debate, la sola disputa social en torno a la despenalización en el DF fue ya un ejercicio democrático de la sociedad, entendiendo democracia no como órganos legislativos, sino como un ejercicio social del debate, de la decisión. En ese sentido, la sociedad mexicana, se quiera o no se quiera, avanza hacia la secularización y avanza hacia el reconocimiento de la titularidad individual del derecho. Eso es, al parecer, algo que no se puede frenar. Sin embargo, no es un camino recto, ¿no? Estamos ante una lucha social y una lucha política bastante intensa en relación con estas dos visiones sobre quién debe regular o de quién es el cuerpo de las mujeres en relación con su sexualidad, y yo creo que en ese sentido el movimiento feminista en México ha hecho un trabajo excepcional para lograr poner en la agenda del debate político el tema de quién debe decidir sobre la reproducción, ¿no? Una cosa que es importante mostrar es que por ahí de los 90s la pregunta que hacía la derecha sobre quién está a favor del aborto y quién está en contra es una pregunta capciosa, es una pregunta tramposa. Sí. La pregunta en realidad es quién debe decidir sobre un embarazo. Y a esa pregunta, en muchas de las encuestas que se han realizado, a esa pregunta muchos hombres y muchas mujeres, o sea, un gran porcentaje de la población responde que las mujeres. ¿Quién debe decidir? Las mujeres. ¿Quién está a favor o en contra del aborto? Es una pregunta que se responde fácilmente. Todo el mundo dice que está en contra porque nadie está a favor del aborto. Estamos en favor de que haya condiciones para que las mujeres puedan decidir. Finalmente, tu conclusión, Claudia, ¿cómo hacemos que las políticas públicas puedan escuchar, que no se convierta esto, digamos, en un asunto político? Yo te apoyo si tú me apoyas, y hoy funciona, pero mañana ya no. En fin, lo que estamos viviendo en México en esta materia. Nos podemos ir hasta el inicio del problema, y ahorita que se está debatiendo que los contenidos de los programas de estudio y que está en boga, de qué manera, si cambiamos de modelo educativo y demás, poner ya de antemano este tema sobre la mesa. Y ya ponerlo de antemano y ver de qué manera se va a desarrollar. Porque yo considero que si los jóvenes están informados, pero verdaderamente informados, y además a nivel de salud pública, se crea un instrumento casi sensual de que si aquí vive un joven, con qué herramientas cuenta, y anteponiendo que va a iniciar su vida sexual, ¿con qué herramientas cuenta este joven para la protección en todos los sentidos de esa vida sexual que... Sí, por ejemplo, uno se pregunta por qué pasan estos cortes comerciales sobre condones a las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Esa sería tu conclusión. Yo les agradezco mucho. Les hemos dado, esperamos, elementos para su juicio sobre estos temas. Ana Amuchastegui Herrera, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Ana, muchas gracias. Gracias. Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria en el Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.